Bueno, les cuento que hoy, 13 de noviembre del año 2024, se cumplen 39 años ya de la lamentable tragedia del municipio de Armero en el departamento del Tolima. Y en este video les voy a dar a conocer un dato que quizás muchos de ustedes no conocían y que da respuesta también a que la estupidez, la ineptitud puede llegar a ser hereditaria, esta vez con el expresidente uribista títere Iván Duque. Vamos a leer este artículo de la revista Al Punto que dice lo siguiente: Nevado del Ruiz, ¿por qué culpan al papá de Duque de la tragedia de Armero? ¿Ustedes sabían eso? Presten mucha atención. Iván Duque Escobar era ministro de Minas durante los hechos que tuvieron lugar en el departamento del Tolima. Pero ¿y qué tiene que ver el papá del expresidente con Armero? Sin duda alguna, el 13 de noviembre de 1985 es una fecha que quedó en la memoria de millones de colombianos. Aquel día, el Nevado del Ruiz hizo erupción provocando la dolorosa e inolvidable tragedia del municipio de Armero, que dejó más de 23.000 víctimas. 23.000. Años después, en la memoria de miles de ciudadanos, permanece que Iván Duque Escobar, el papá del expresidente de Colombia, era ministro de Minas, un cargo que ejerció entre 1985 y 1986. Se dice que profesionales como científicos, vulcanólogos y distintas autoridades le advirtieron a Duque Escobar del riesgo inminente de la erupción del Ruiz y sus consecuencias sobre la población, pero él subestimó las alarmas. Y abro comillas, mucha atención a esto, por favor. El ministro Duque Escobar me dijo simple y llanamente que yo era apocalíptico y dramático por decir que podía ocurrir una tragedia. Posteriormente, días antes de la avalancha, yo tuve oportunidad de solicitarle al ministro que pusiera unas alarmas. Él me contestó que eran exageradamente costosas porque valían alrededor de $2.000. Yo le sugerí, que vendiera algunos de los automóviles del ministerio, pero lo tomó como un buen chiste o un llamado de atención que le estaba haciendo, y las cosas no fueron atendidas hasta que se produjo la catástrofe. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dio la advertencia? Aseguró Hernando Arango Monedero, ex representante de la Cámara por el departamento de Caldas. Entonces el señor Monedero, quien era congresista en ese entonces, pues le hizo el llamado de atención al entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, como que, hey, puede pasar esto, necesitamos unas alarmas. Incluso hubo un debate en el Congreso de la República porque este señor Monedero decidió citar a varios ministros que podrían verse involucrados en esta tragedia. Y bueno, se realizó el debate, pero esta gente no hizo caso. Entre ellos, este personaje que ustedes están viendo acá, el papá del expresidente títere Iván Duque. Entonces, si ven que la estupidez parece ser hereditaria. Antes de esto, quiero que por favor escuchemos la declaración del señor Hernando Arango Monedero, para que ustedes no digan que me estoy inventando esto, que esto realmente es algo de los mamertos. No, escuchen con mucha atención. Terminado el debate, el ministro me dijo simple y llanamente que yo lo que era apocalíptico y dramático con lo que había anunciado porque se podía producir por efecto de una potencial erupción del volcán Nevado del Ruiz. El debate terminó en ese momento. Posteriormente yo tuve oportunidad de solicitarle al ministro días antes de la erupción que por favor pusieran alarmas. El ministro me contestó que las alarmas electrónicas eran exageradamente costosas. Me mencionó del orden de $2.000 cada una. Le sugerí que vendiera algunos de los automóviles del ministerio y pusieran las alarmas para proteger a la gente. Él consideró que era un buen chiste o una mala llamada de atención que le estaba haciendo yo, y las cosas no fueron atendidas hasta el día que se produjo la catástrofe que llevó que mató a 25.000 personas tanto en el Tolima como en las vertientes del río Chinchiná en el departamento de Caldas. Sí, Hernando, ¿usted en dónde estaba cuando ocurrió la tragedia? ¿Cómo se enteró de la noticia? Y pues, ¿qué pensó en ese momento teniendo en cuenta que usted fue de las pocas personas que advirtió meses atrás lo que podía ocurrir y prácticamente no le pararon bolas? Yo estaba en la ciudad de Bogotá porque en ese momento ese día se había reunido el Congreso esa semana. Luego estaba cumpliendo con mi deber. La erupción se produjo un día miércoles. Me enteré por
noticiero de radio o del noticiero de televisión, creo que en ese momento era 24 horas, Hernán Castrillón fue el que anunció que se había producido una leve erupción en el volcán Nevado del Ruiz. Y al otro día, muy temprano, pues oímos las noticias por radio de que prácticamente había desaparecido Armero y con él todos sus habitantes. No habíamos oído nada del departamento de Caldas todavía, pero las noticias eran extraordinariamente alarmantes. Bueno, ahí lo tienen, el señor Hernando Arango Monedero, pues el representante de la Cámara por el departamento de Caldas, le advirtió al señor ministro de Minas, papá de Iván Duque, al señor Iván Duque Escobar, que se venía una tragedia, que necesitaban alarmas, que necesitaban medidas, y no, el papá de Iván Duque lo que hizo, pues fue responderle de la siguiente manera: usted es un apocalíptico y un dramático, y no tomó en serio pues las declaraciones del señor congresista. Ven, la estupidez es hereditaria, es de verdad la ineptitud, la ineficiencia, la negligencia, todo lo negativo, mejor dicho. Recordemos que fue lo que sucedió hace 39 años, muy corto, en Armero. Una semana después, cuando sobre las cenizas del Palacio de Justicia se hace un juicio de responsabilidades, la naturaleza silencia el escándalo. El volcán Nevado del Ruiz, en el centro del país, explota, generando una avalancha de lodo que borra del mapa todo un pueblo. Armero, un próspero municipio agrícola del Tolima. 25.000 personas pierden la vida en el mayor desastre natural de la historia de Colombia. Es decir, eso quedó todo el lodo, borró casas, borró todo. Desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán un 5% estará con vida, lo que es Armero. Totalmente playa, arrasado totalmente. Playa, lo único que se ve playa, no se ven muros, no se ven casas, no se ven techos, no se ven árboles, no se ven nada. Playa, totalmente playa, arrasado totalmente. Bueno, las imágenes son realmente lamentables. Se hablan de 23.000 víctimas inicialmente, pero pues bueno, diferentes entidades y personas dicen que son más. Incluso ahí el congresista Monedero, acabamos de escucharlo, aseguró que habían sido 25.000 víctimas por esta negligente accionar del gobierno del momento y del ministro de Minas, papá de Iván Duque. Uno no podía, pues evidentemente, ir en contra de la naturaleza o prevenir lo que iba a pasar de esa manera, detenerlo, por decirlo así, pero sí se podían haber tomado medidas que salvaran a muchas personas. Bueno, no lo hicieron y ahí están los resultados de quienes han gobernado siempre. Ya para terminar, ahora sí, el Ministerio de Cultura estuvo junto a otros ministerios como el de Salud y el de Agricultura en Armero el día de hoy, el 13 de noviembre. Vean lo que publicaron.
Hoy hace 39 años una avalancha de lodo y piedra ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó con el pueblo de Armero y acabó con la vida de más de 25.000 personas. Bueno, acá también dicen 25.000. Se trata de una de las peores tragedias en la historia de Colombia que, en palabras del ministro de Salud Guillermo Jaramillo, aquí se partió la historia y se truncó el desarrollo de un pueblo. Por eso, en el marco de esta conmemoración, el ministro Correa presenta las acciones que como Estado llevamos a cabo en Armero tras los compromisos adquiridos el año pasado. Hay compromisos para el pueblo de Armero en el gobierno Petro y ya vamos a decir pues cuáles son y qué se ha logrado. Primero estos comentarios. Hoy se cumplen 39 años desde que el papá de Duque con su negligencia generó la muerte de 22.000 personas en Armero. Hoy los colombianos recordamos la desaparición de todo Armero con sus 22.000 habitantes. 39 años desde que el inepto y negligente Iván Duque Escobar, padre del también inepto además de corrupto Iván Duque, no hizo nada para prevenir la mayor tragedia sucedida en Colombia. En noviembre del 85, el ministro de Minas Iván Duque dijo que el Nevado del Ruiz no presentaba ningún peligro para los pobladores de Armero. Murieron más de 20.000 personas por la negligencia del gobierno de la época. Luego, lamentablemente, su hijo fue presidente. Prohibido olvidar. Bien, vamos a pasar ahora sí, ya para terminar con este video, con qué acciones concretas pues se comprometió el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y pues que se ha logrado. Dice acá, así le ha cumplido el gobierno nacional a los sobrevivientes y habitantes de Armero. En la conmemoración de los 39 años de la tragedia del 13 de noviembre del 85, el Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes presentó un informe de las acciones realizadas en Armero tras los compromisos adquiridos el año pasado. Entre los trabajos de este año están el inventario de las ruinas de Armero para inscribir el antiguo municipio en la lista de indicativos de candidatos a bien de interés cultural del ámbito nacional, la articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro y el ICAC para ampliar la base de propietarios de predios del antiguo Armero y la caracterización y capacitación de vendedores, vendedoras y guías del municipio. Y acá hay acciones puntuales. Se desarrollaron 102 espacios de articulación con entidades territoriales y nacionales para el fortalecimiento interinstitucional e intersectorial en el marco del cumplimiento de las acciones proyectadas por parte del Minculturas. Se realizó un trabajo armónico con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codaxi para la modificación del Registro Único de Propietarios Urbanos. Actualmente se está llevando a cabo el inventario de las ruinas de Armero. Se avanza en el diseño y la producción de 39 estaciones de memoria en Armero Ruinas y el Callejón del Duelo para honrar a las 25.000 víctimas en el marco de la conmemoración de la tragedia y la memoria de Armero en sus 39 y 40 años. Se realizó la edición del libro Armero Volver al Mapa con el fin de fortalecer el ejercicio de la memoria histórica e identidad de Armero Ruinas, su memoria y legado para el mundo. Y bueno, acá hay un montón de diferentes logros y compromisos que suscribió el gobierno nacional con los sobrevivientes de la tragedia de Armero y evidentemente con las víctimas. Pues nada, eso era lo que les quería contar, sobre todo era eso, ese dático sobre el papá de Iván Duque que quizás muchos de ustedes no conocían. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por suscribirse si están en YouTube, por comentar, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y pues súper invitados si quieren leer el artículo completo. Está acá en la página del Ministerio de Cultura. Muchas gracias de las culturas ahora. Un abrazo, nos vemos en una próxima entrega.